Señoras y señores, tengo algo bastante interesante para ver con todos ustedes. Quiero que me respondan con honestidad en el chat. Para ustedes, los jugadores colombianos, ¿verdaderamente tienen un problema? Los jugadores colombianos, para ustedes, ¿no tienen la mentalidad que vaya de la mano con el talento que tienen? Pregunto en serio, porque hasta mismos colombianos dicen eso. Literal. Hace 5 años, un streamer llamado Luquita Rodríguez, muy famoso acá en Argentina, pero si esto lo ve un colombiano que quizá no lo conoce, creó una teoría en la que dice que los colombianos juegan sin contexto al fútbol. Y eso puede ser para bien o para mal, porque juegan un partido en el cual capaz están jugando una semi de Champions o una semi de Libertadores, y como juegan sin contexto, la agarran, se la meten a vos y la clavan al ángulo. No se ponen nerviosos. Pero es el mismo motivo por el cual después pegan un codazo o se hacen expulsar. Y después la teoría escaló a que los jugadores colombianos no tienen mentalidad como para poder concentrarse o jugar bien todo el partido. Y hay un video que va de la mano con eso. Miren, el problema con el futbolista colombiano. Pero colombianos, esto no es algo en contra de los colombianos. ¿Se enojan los colombianos cuando vemos estas cosas o no? Esto es algo en contra de Colombia, porque muchos colombianos se enojaron y muchos colombianos no entendieron la teoría. A ver, futbolista colombiano sabe hablar, pero dentro de la cancha. Él es aprovechado por técnicos casos de Cabello que le exige defender cuando él es bueno, pero con la pelota. No entendí nada, amigo. Medio de comunicación colombiano promedio, pero nada, pará, ya se está metiendo con Colombia. Pará, es un montón. Brasil 2014. Colombia se despide con la frente en alto y un futuro brillante. Si nos detenemos a observar el presente y el pasado, es innegable que el país cafetero produce futbolistas con mucho talento y un potencial infinito, pero la gran mayoría de las veces se queda en eso, una promesa. Chicos que ilusionaban, pero que con el paso de los años no llegan a ser ni una pequeña parte de lo que se esperaba, y otros que directamente desaparecen del radar del fútbol competitivo. Tenemos al máximo goleador colombiano, un tipo con una relación estrecha con la cerveza, al máximo goleador de un mundial, al cual no le gusta esforzarse en los entrenamientos. Se tuvo a un chico que supo ser la máxima promesa colombiana y que a los 20 años fue comprado por el Manchester City, pero hoy en día si acaso su mamá sabrá dónde juega. Como estos, son incontables los casos de futbolistas colombianos que pintaban para cracks, pero terminaron en nada. Pero entonces, a pesar del talento, ¿qué es lo que sucede con el futbolista cafetero? ¿Y qué relación tiene esto con que a día de hoy muchos colombianos celebren segundos puestos o partidos que se ganaron hace más de 30 años? Y así nos duela, ¿será que tenemos algo que aprenderle al futbolista argentino? Aquí quiero poner una pausa. De verdad se los digo. Yo una vez hablé con un futbolista de la selección uruguaya y me dijo, y los argentinos, los jugadores, algunos dentro de la cancha se la creen más. Son más agrandados dentro de la cancha. Y eso está bien. Eso le envidio un poco. Como diciendo, está bien, boludo, que Enzo Fernández con 20 años juegue un mundial y se la crea y sea la figura. Y el Dibu juegue un mundial y se crea el mejor del mundo y ataje los penales. Creérsela dentro de la cancha y tener la mentalidad para creer que sos mejor que todos, no es de arrogante. Está bien que pase eso. O sea, más allá de la joda, colombianos, ¿no sienten que la mentalidad argentina de ser competitivo y de querer siempre ser el mejor es algo que le hace falta a Colombia un poco? Porque tampoco vamos a creer que los colombianos son igual talentosos que los argentinos. No vamos a comparar a James Rodríguez y a Valderrama con Messi y Maradona. Pero sí creo que los colombianos, para los jugadores que han sacado, es muy poco tener solamente una Copa América. Es la realidad. Creo que a los colombianos capaz les faltan más hambre de gloria que a los colombianos, amigo. ¿Cómo me pueden explicar que John Durán jugaba en la Premier League, hacía un gol todos los partidos, la rompía en Champions, la rompía la mejor liga del mundo y se fue a Arabia Saudita con 22 años a un año un mundial? En la mejor selección colombiana de los últimos 20 años, 30 años. Es muy complicado para mí. Recientemente en la selección Colombia se vivió la película John Hader Durán, e independientemente que lo publicado por el periodista Paolo Arenas sea verdad o mentira, basta con analizar el partido del colombiano para darse cuenta de que algo no andaba bien, y no hablo solo del rendimiento futbolístico, que de por sí fue pésimo, sino además de su actitud para con sus compañeros, además de su extraña salida de la selección. Meses atrás en Europa se hablaban maravillas del delantero antioqueño, hasta Chelsea y Arsenal estuvieron interesados en el colombiano, pero hoy, lastimosamente, gracias a que ya lo hemos visto infinidad de veces, no es difícil presagiar el futuro rendimiento futbolístico de John Hader Durán. Esto aparte de causar molestia, porque ya llevo más de una década esperando con ilusión el reemplazo de Falcao, también me causa una intriga gigante saber el por qué tantísimos talentos terminan solo en promesas que nunca llegaron a materializarse. Me pregunto, ¿qué sería de una selección Colombia si se lograra bajar considerablemente el índice de fracaso de estos futbolistas tan talentosos? No, qué jugador Giovanni Moreno, por favor. ¿Y cuántos futbolistas no estarían representándonos en los clubes más grandes del mundo? Para mí Luis Díaz sí tiene una buena mentalidad igual,
Juega en el Liverpool, se mantuvo y la rompió. Juega en el Bayern, se mantiene y la rompe. Para mí Luis Díaz es el ejemplo justamente que tiene que dar hacia los jugadores colombianos. Esto llegase a suceder. El caso más conocido y tal vez el que más nos duele debido a que talento le sobra es el de James Rodríguez. Muchos colombianos... Bueno, eso es cierto igual. Antes de ver lo que dice de James, para mí James en un momento tenía cositas para ganar un Balón de Oro. Literalmente, amigo, siempre lo cuento, pero es buen momento para contarlo porque siento que esto lo van a ver muchos colombianos. En 2009, James Rodríguez gana el Apertura 2009 en Argentina con Banfield, jugando con Papelito Fernández, el Tanque Silva, en el Banfield de Falcioni. Era muy pibe y todos le decían el Cristiano Ronaldo del fútbol argentino. Fue al Mónaco, la rompió, fue al Porto, la rompió, fue al Mundial de Brasil, fue goleador, figura, Puskás, bota de oro, para mí también podría haber sido Balón de Oro. Y tenía 24 años ahí todavía, era re joven y tenía el talento para ser de los mejores jugadores del mundo. Y ahí se fue al Real Madrid, pero no sé, amigo, nunca tuvo mucha consistencia, que digamos. Igual lo puteaban mucho a Zidane porque no la ponía, eso es cierto. Nos quedamos con la imagen de que el fracaso de James en el Real Madrid fue gracias a Zidane, y tal vez esto sea cierto en gran parte, pero incluso ya desde Mónaco, Claudio Ranieri declaraba: James es un gran jugador, piensa como atacante, pero también tiene que defender. Esta declaración, sumado a su salida por la puerta de atrás del Real Madrid, en ese momento incluso daba espacio a la interpretación, pues se podía decir que fueron hechos aislados y que simplemente Zidane prefirió a otros futbolistas que a James Rodríguez, pero con el paso de los años y sus salidas cada vez más controvertidas de los diferentes equipos nos dieron una pista para llegar a la conclusión, que el problema no eran los técnicos, sino James Rodríguez. Rafinha, compañero de James en Bayern Múnich y Sao Paulo, declaró en un podcast: James es mi compañero, pero peleamos en Sao Paulo. Él se enojó porque le llamé la atención. James es el Ronaldo de Colombia, pero en Sao Paulo había un montón de soldaditos. Él llegó y pensó que tenía que empezar a jugar, y entonces empezamos a darle algunos consejos: que entrenara un poco más, que trabajara más afuera para ponerse en forma pronto. No le gustó y se quejó. Ni siquiera corrió en el Bayern. ¿Cómo le iba a ir aquí? En un entreno Dorival se acercó a él y le dijo: tal como entrenas, ¿cómo te voy a utilizar? ¿A quién voy a sacar del equipo? Bueno, en Rayo Vallecano pasó un poco lo mismo. Es una lástima, la verdad. Es una lástima que un futbolista como James, catalogado por muchos como el mejor futbolista que ha existido en Colombia, haya tenido esas actitudes, porque si hubiese sido de otra forma, quién sabe de qué bestia del fútbol estaríamos hablando hoy en día. Todos conocemos a David Ospina, arquero titular de la Selección Colombia por muchos años, sí, pues este emblema de la selección cafetera era suplente de un escuálido chico del Chocó en aquel Sudamericano Sub-20 del 2005. De hecho, era este chico quien estaba llamado a ser el próximo portero de la selección de mayores, pues su talento y liderazgo bajo los tres palos era de admirar. Estoy hablando de Libis Arenas. Estoy completamente seguro que la gran mayoría no tienen idea qué sucedió. No, yo estaba a punto de decir que Ospina hizo una buena carrera y fue un gran arquero, pero que mucho más que lo que hizo no podía hacer. Tampoco que Ospina técnicamente era Neuer, pero claro, no estaba apuntando a Ospina. No, yo a este arquero no lo conozco, sinceramente. Con él. Después del Mundial Sub-20 del 2005, cuando Colombia fue eliminada por Argentina, la Lazio de Italia compró al joven portero. Ya en Italia no soportó el ser suplente y se refugió en la bebida y en las noches de fiesta. De ahí en adelante su carrera se vino a pique, pasando por... Bueno, pero esto es porque es colombiano, solamente. Muchachos, no es tan fácil como parece irse a otro país, ser suplente, tener acceso a tantas adicciones. Verdaderamente eso pasa con brasileros, pasa con argentinos, pasa con todos los países. Lo que siento yo, quizá, literalmente deben pasar con 10 argentinos, 10 brasileros y 10 colombianos. Pero Brasil, además de esos 10, te saca 100 cracks. Argentina te saca 80 cracks y Colombia te saca 2 cracks. Capaz eso es lo que pasa. Capaz en porcentaje son malos colombianos. Pero pasa con los jugadores de todos los países esto. Diferentes equipos en los que nunca se pudo consolidar. Paradójicamente, lo que parecía un paso gigante a mejorar su carrera y su vida terminó siendo su condena. Desde que en Italia se involucró por primera vez con el alcohol, no fue capaz de salir nunca más de esa adicción, y actualmente Freddy Guarín se encuentra ayudando a Libis Arenas a salir de ese vicio por el cual él ya pasó.
Y ya que estamos hablando de alcohol y fútbol, es necesario nombrar a Dairo Moreno, un caso bastante particular. En Colombia es bien sabido las noches nocturnas de Dairo, los escándalos que ha protagonizado son incontables, desde manejar alcoholizado hasta llegar borracho a los entrenamientos o directamente no llegar. Incluso se rumora que en varias ocasiones Dairo ha jugado partidos oficiales con tragos en su cabeza. Pero todo y así, nadie puede negar que este futbolista es muy bueno y determinante. Es tan así que los clubes de fútbol ya saben que el futbolista no va a cambiar su forma de ser y que esas noches de alcohol ya hacen parte de su vida y aún así no le hacen falta ofertas. Parece increíble que un futbolista tan sumamente indisciplinado sea el máximo goleador colombiano, incluso pasando por encima de futbolistas como Falcao García. Si nos detenemos a pensar, es una completa locura e inevitablemente sale a colación la pregunta: ¿y qué hubiese pasado si hubiera tenido otro tipo de comportamiento? Nunca lo sabremos, pero esto es muy brasileño. Hay muchos jugadores brasileños que son igual que Dairo Moreno. La adicción por el alcohol y por las fiestas la tenemos casi todos, muchachos. Conducir alcohólico, no, eso ya es demasiado. Pero bueno, qué sé yo, a todos nos gusta salir de joda, a todos nos gusta tomar alcohol. Tampoco sabemos si hubiese jugado como jugó sin haber tomado alcohol, ¿viste? Un poco... A ver, es una locura lo que voy a decir, pero voy a ir a un caso más puntual. Si Neymar hubiese sido toda su vida mentalidad, quiero ser el mejor del mundo, no tomo alcohol, no tomo nada, ¿iba a brillar como brilló? Seguramente muchos dirían que sí, pero capaz Neymar necesita sentirse libre, sentirse feliz y sentirse conforme para poder jugar como jugaba. No es tan fácil como parece tampoco, ¿eh? O sea, qué sé yo, amigo. Pero también vemos otros casos que no tienen nada que ver con adicciones o falta de Bestia, amigo. colombiano en el 2016, un futbolista rápido, habilidoso y de buena técnica, campeón de la Libertadores del 2016 con Nacional, y empezaba a ser convocado por Néstor José Pekerman a la selección de mayores. Sus actuaciones llamaron la atención del Manchester City, quien decide comprarlo por 5.5 millones de euros. Para resumir la historia, hoy solo cuesta 800.000. Marlos Moreno es la historia de un futbolista con excelentes condiciones, disciplinado, sin escándalos de por medio, pero uno más en la lista, que no llegó a ser ni una pequeña parte de lo que se esperaba. Como estos casos podría nombrar un montón: Juan Pablo Pino. Pero fíjate, el disciplinado no era tan bueno. Y el indisciplinado, imagínate si hubiese sido disciplinado. Capaz va de la mano, capaz necesita las dos cosas. Falcao era bastante disciplinado, pero lo mató la lesión. Siempre pasa algo, amigo. Burro Allega, Michael Ortega, Brian Perea, son estos solo una pequeñísima parte de lo que se podría nombrar, e incluso Juan Fernando Quintero. Y no porque su... Bueno, estoy esperando que llegue el momento de Juanfer, porque justo Juanfer es un jugador que he visto jugar muchísimas veces. Escuchen bien lo que voy a decir, muchachos. Para mí Juanfer tiene el talento para ser figura de un equipo bueno de Europa. ¿Es una locura o me bancan? Pero justamente por cómo es él, nunca lo va a hacer. En cuanto a talento, para mí el chabón es un fuera de serie. Y la mejor prueba es la final de la Copa América 2024. Una final que estaba jugando Argentina y Colombia. Messi, que después salió contra James Rodríguez. La campeona del mundo con una Colombia que le ganaba a todos. Partido trabado y partido donde no se podía sacar diferencia. Entró Juanfer, boludo. Hizo lo que quiso, boludo. Bailó a todo el mediocampo de Argentina. Abrió la pelota, tocaba, jugaba. Es como que el chabón era superior a todos los jugadores que estaban en ese momento en la cancha. Ahí te das cuenta que el tipo es un talentoso de la puta que lo parió. O sea, el chabón le da para hacer la figura de una final de Copa América contra Argentina, le da para hacer la figura de Brighton, muchachos, déjense de joder. El tema es que justamente eso es lo que tiene Juanfer, es demasiado talento, pero te juega media hora, cada 6 meses cambia de club porque siempre tiene un conflicto diferente. Es como que es el combo completo, volvemos a lo mismo. Para mí Juanfer es el jugador más talentoso jugando en Sudamérica en estos momentos. Es un jugador muy talentoso. Pero bueno, ¿qué querés que haga, amigo? Su carrera no sea exitosa, solo que un futbolista de semejante calibre hubiese podido ser mucho más exitoso. Pero y entonces, ¿qué es lo que sucede con el futbolista colombiano para que la mayoría de las veces quede muy lejos de las expectativas? En psicología deportiva se ha estudiado muchos dos tipos de comportamiento que suelen tener los futbolistas. Los expertos en esta área lo han llamado como la cultura de la responsabilidad y la cultura de la víctima. A grandes rasgos, este estudio plantea que en el primer caso encontramos aquellos futbolistas que asumen que los resultados dependen de ellos, proponen soluciones y escuchan. Y en el segundo caso encontramos aquellos futbolistas que siempre hacen responsable de lo que les sucede a factores externos. Me parece una falta de respeto que ponga a Vinicius como ejemplo. Para mí Vinicius es la definición de un jugador con mucha mentalidad. Un futbolista que con 18 años lo compró el Real Madrid por 40 millones, llegó a España y en su primera temporada con 18 años erraba goles y era meme mundial.
todos se burlaban de él. Hasta incluso rivales dentro de la cancha le gritaban cosas. Le hacían comentarios racistas y se reían de él porque no sabía definir y creían que tenía que volverse. Y con toda esa presión, el tipo ganó el Champions siendo la figura. Digan lo que quieran de Vinicius, pero sea lo que tiene Vinicius es mentalidad. Un jugador sin mentalidad nunca iba a poder sobreponerse a lo que se pudo sobreponer Vinicius. Repito, digan lo que quieran, pero sea lo que le hubiese gustado a los colombianos tener la mentalidad que tuvo Vinicius. Tienen excusas y quejas y buscan tener la razón permanentemente. Por cosas externas yo creo que no hemos podido quedar campeones. Cosas externas. El árbitro yo creo que influyó mucho, yo creo. Los resultados... Ahí es diferente, No sé por qué me puso a Vini. Lo de James es cierto. Para mí, un poco de autocrítica hace falta ahí. Si querés que fue por el árbitro, amigo, dale. De hecho, después, amigo, hace poco, literalmente, Messi le dijo a James Rodríguez, no lo saludó y le dijo, todo mal con vos, vos dijiste que robamos la copa hasta el otro. Y James dijo, yo no dije eso. O sea, el chabón dice esto y después dice que no lo dijo. Cosas externas yo creo que no hemos podido quedar campeones. Cosas externas. El árbitro yo creo que influyó mucho, yo creo. Los resultados de este estudio son contundentes. En la mayoría de los casos, aquellos futbolistas que tienen arraigada la cultura de la víctima son esos mismos que al final no logran cumplir las expectativas. Que sin importar que tengan un talento descomunal, terminan siendo algo muy distante de lo que ¿Qué es esta foto, amigo? esperaba. Y lastimosamente, el futbolista colombiano recae mucho en esta cultura. Pero por desgracia, esta no es la mayor problemática del futbolista colombiano. Existe un obstáculo aún mayor, el cual probablemente nos ha privado de ver generaciones de futbolistas mucho mejor que las que ya hemos conocido. El dinero y la fama repentina. Este cambio abrupto en la vida de un joven que normalmente viene de un entorno pobre, sin apoyo psicológico adecuado y sin la más mínima idea de cómo manejar tanto dinero, y ahora con una presión pública y expuesto a la crítica, y todo esto en muchos casos casi que de un día para otro, son los condimentos necesarios para que un joven termine desorientado y eligiendo como desahogo las fiestas y el alcohol. Factores. Repito, esto pasa con todos para mí, no solamente con los colombianos. Pero bueno, entiendo que quizá en Colombia hay menos herramientas para poder lidiar con la fama y con el dinero. Es que tarde que temprano lo llevarán a un mal rendimiento deportivo. Exactamente, esto fue lo que sucedió con futbolistas como Luis Arenas, Andrés Manga Escobar y Juan Pablo Pino, quien en 2020 declaró: muchas personas saben que me desvié un poco de mi carrera, tuve muchos actos de indisciplina, de lo cual en estos momentos me arrepiento. Creo que si hubiera sido un profesional a la altura, hubiera jugado en equipos más grandes de los que jugué. Sin duda, la falta de apoyo psicológico en etapas de formación es esencial para que el futbolista esté plenamente preparado en todos los aspectos cuando el dinero y la fama lleguen. Pero lastimosamente, en Colombia hay muchos clubes de fútbol que aún no implementan esto, a pesar de que a la larga todos se van a ver beneficiados. Pero entre todas estas problemáticas existe una igual o más importante, que está un poco disfrazada por lo que es más difícil de ver, pero que es la culpable de que muchas personas celebraran el segundo puesto de la selección Colombia en la Copa América, o que muchos medios de comunicación colombianos aún celebren un 5-0 que sucedió hace más de 30 años, que lo diga Fabián Vargas, y ya profundizamos. Ustedes van a ver el babifútbol, que es como empiezan jugando ellos, eso parece una guerra. Desde chiquitos ya están acostumbrados a eso. Lo único que les sirve es ganar, no les sirve nada más. Ustedes van a los partidos de acá y los niños pierden y les dan medallas a todos los felicitan. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que quedaron octavos? Dicen, no, yo también estoy ganando. Y después queremos que cuando sean profesionales sean ganadores. ¿En dónde se crea esa mentalidad ganadora y esa mentalidad campeona? Lo que acabamos... Es verdad esto de que, mira, para mí Argentina es el país donde más se vive el fútbol con respecto a cómo se juega. Para mí en proporción hasta más que Brasil, mira lo que te digo. Obviamente en Brasil, hay más brasileños que juegan al fútbol que argentinos, pero porque tienen 200 millones de habitantes. Si hablamos de lo que es promedio, en Argentina todos los hombres juegan al fútbol. Dicho esto, es verdad que en Argentina vos tenés 8 años y si perdés te querés morir, es como lo peor que te puede pasar. Y capaz en otros países eso no pasa, capaz no existe. Es que para mí el argentino es muy competitivo, el argentino. Pero eso es algo bueno y algo malo igual, O sea, no se crean que es todo lindo esa mentalidad. Es bueno para ser el mejor. Ahora, también te enseñan que en la vida solamente importa ganar. Y no siempre, boludo. No puedes bajarles. Yo tengo un hijo, tiene 10 años, y no quiero que venga llorando porque no ganó un torneo. Si el chabón dejó todo y no se lo dio, ya está. A veces vos das todo y no ganás y listo. O sea, la vida no es tan... Gano, soy un crack, pierdo, soy una mierda. Para mí ese mensaje no está bueno.
El mensaje es, si gano soy un fenómeno, si pierdo soy un gil. Porque si no parece que terminás dependiendo de que te vaya bien para ser una buena persona o ser un crack, y no es así. Pero bueno, entiendo que en Argentina sí es así. Y bueno, eso es algo positivo para los jugadores que llegan a primera. No positivo para los que no llegan, boludo. De escuchar puede ser algo controvertido, porque acá en Colombia cuántas veces no hemos escuchado decir que lo importante es que el niño participe y se divierta, sin importar el resultado. Por ejemplo, voy a decir algo. Acá en Argentina pasa mucho algo que yo estoy muy en contra. Acá en Argentina vos vas a ver un partido de fútbol de pibes de 10 años, están los padres alrededor gritándole a sus hijos, boludo. Dale, corre, dale, meté. No te puedes ganar así. No puedes estar a favor de eso, boludo, dale. Tiene 10 años. Dejate de joder, amigo, dale, no es gracioso, boludo. Ustedes van a aplaudir porque quieren hacerse los que está bien, pero posta, amigo, dejate de joder. Van y le gritan, dale, no te puedes ganar de esa manera. Dale, no venimos más, sino, ¡Meté, Bauti, meté! Y analizando lo que dijo Fabián Vargas, es una realidad con la que nos podemos encontrar fácilmente. Recordó mi sobrina de 9 años llegar feliz y emocionada a casa por una medalla que había ganado en porrismo. Al preguntarle en qué puesto habían quedado, su respuesta fue que en el 6º. ¿Recuerdan cómo? Para mí, acá están desviando el problema. Si esta chica de 8, 9, 10 años se preparó para competir y dejó todo y quedó sexto de 20, ¿está mal que esté feliz? ¿Está mal que se sienta conforme con uno mismo de decir, di todo y pude llegar hasta acá y con esto me alcanza? O sea, tampoco te vamos a ser tan exigente con uno mismo, porque ¿sabes lo que te pasa si eso es así? Nunca disfrutar la vida. Porque cuando quedás segundo querés quedar primero, cuando quedás primero querés competir en otro lado, cuando querés competir en otro lado querés... Y después es que llegas uno solo, Acá estamos hablando del crack que llega. Claro, si sos Enzo Fernández, estamos teniendo esa mentalidad. ¿Sabes la cantidad de pibes argentinos cracks que no llegaron a primera por tener esa mentalidad? De creerse que hay que vivir la vida de esa manera. Y de golpe tenés 25 años, no hiciste nada en la vida, siempre fuiste por más, no viviste la vida como querías vivirla. Acá también de la parte buena de tener esa mentalidad, no la parte mala. Muchachos, dale, déjense de joder. Se recibió a la fácil selección decirlo Colombia sin después del fiaste, Mundial boludo. 2014 como si literalmente se hubieran traído la Copa del Mundo. ¿Ustedes se imaginan a los argentinos celebrando una eliminación en cuartos de final? Y lo peor de todo es que no aprenden. No, pero ahí hay otro error del colombiano. ¿Por qué te comparás con Argentina? Con todo respeto, Colombia no se puede comparar con la selección argentina. Vos tenés una mentalidad acorde a tu realidad. Colombia nunca en su historia va a ser como Argentina. Tienen que ganar 3 mundiales y 15 Copas América. Necesitan por lo menos 20 años para hacer lo mismo que nosotros. No entiendo la verdad. Entendemos porque incluso estuvieron a punto de hacer lo mismo cuando se perdió la final de la Copa América. Pero ahí ya los colombianos y todos los jugadores tenemos que cambiar el chip, porque nos hemos quedado en celebrar el casi. Por ejemplo, veníamos de Estados Unidos de la Copa América, nos querían recibir con bomberos, que vuelta por la ciudad, pero es que si no fuimos campeones. Y ni hablar de los que siguen celebrando el 5-0 en el Monumental, cuando antes del golazo de Luis Díaz la selección llevaba más de 27 años sin siquiera marcar un gol en territorio argentino. Y después de todos estos ejemplos y recalcando que solo son unos pocos de entre muchos, me parece necesario formularnos una pregunta que quizás sea incómoda para algunos, debido a la percepción de agrandados que tienen muchos colombianos sobre el futbolista argentino. Y es, ¿tenemos algo que aprenderle al futbolista argentino? Para responder a esto voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan el gol de Argentina en el minuto 112 en la final de la Copa América? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si la situación hubiera sido al contrario y este delantero era un colombiano y este defensor un argentino? Yo no tengo duda alguna que el defensor argentino se hubiera bajado de una patada sin compasión al delantero colombiano para evitar el gol y forzar los penales. Pero la realidad fue otra. Un colombiano pecó de inocente, faltando tan solo 8 minutos para acabar el encuentro, y le dejó servida la Copa América a los argentinos. Para mí el Cuti Romero ahí no le pega una patada, Otro ejemplo sin ir más lejos, es el último partido de eliminatorias. Al minuto 70, Colombia jugaba bien, ganaba 1-0 y Enzo Fernández es expulsado. En la lógica, todo estaba servido para que Colombia se fuera encima y ampliar el marcador, pero nuevamente la realidad fue más la inocencia de un futbolista colombiano. Dejaba a Colombia, con el casi le ganamos. Entonces, por supuesto que hay algo que aprender del futbolista argentino. A ellos solo les sirve el ganar y van a hacer todo lo necesario para que eso suceda. Si tienen que correr, corren. Si tienen que pegar, pegan. Y si tienen que hacerse sacar una roja para evitar una derrota, lo van a hacer sin pensárselo 2 veces.
Y esto no se trata de machacar o culpar a X o Y futbolista por un error en concreto o por un fracaso deportivo, porque también son seres humanos y se pueden equivocar, y a la final el fútbol es un deporte muy competitivo y solo uno... Además, llega a ser un jugador colombiano el que se ha expulsado como se fue Enzo Fernández en ese partido, y estarán diciendo que el jugador colombiano no tiene mentalidad para hacerse expulsar de esa manera. Es el ganador, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de celebrar algo diferente a la obtención de un título. En Colombia hay mucha materia prima, pero el gran talón de Aquiles es la mentalidad. Y si algún día queremos ver a una selección Colombia alzando Copas Américas e incluso ganando un mundial y a más futbolistas colombianos consolidándose en los mejores equipos del mundo, es sumamente necesario enfocarse seriamente desde etapas formativas en la mentalidad de los chicos, para que cuando estos lleguen al fútbol profesional tengan recursos para saber manejarse adecuadamente en un entorno que a veces puede ser hostil. Además de empezar a cambiar nuestra cultura de premiar la derrota, obviamente tampoco castigarla. Si en Colombia se empezaran a realizar estos cambios, estoy totalmente seguro que en el futuro nuestros futbolistas resonarían con más fuerza en el fútbol mundial y tendríamos una selección verdaderamente ganadora, con Copas Américas encima y compitiendo seriamente en un mundial. La materia prima la tenemos, falta la mentalidad. La pregunta es, para cerrar este video, ¿la materia prima la tienen? Para mí Colombia tiene mucho talento y debería tener más de lo que tiene. Ahora, tampoco es que Colombia tenga la materia prima de Brasil, muchachos. Pará, amigo. Está lejos de Brasil, está lejos de Argentina. Para mí es menos que Uruguay, de hecho, en jugadores. Ecuador tiene a Caicedo, Zapacho. Yo creo que tiene materia prima, no sé si para lo que están queriendo decir. Tiene que mejorar la mentalidad. Punto final. Después, todo lo demás, hay que ver también qué pasa con ese cambio de mentalidad.